Greta Molthaus, 12 de julio de 1947. El propósito. Al hablar sobre el propósito y su importancia en el trabajo, se dijo en una oportunidad que hay 3 clases de propósito. Primero están los propósitos inventados. Un propósito inventado carece de significado práctico. Un hombre, por ejemplo, puede hacerse el propósito de contar el número de palabras que empiezan con la letra R en la Biblia. Y no es todo, pero puede muy bien pensar que este es un propósito de trabajo y le ofrece la posibilidad de llegar a ser más consciente. Segundo, hay propósitos imaginarios. Un propósito imaginario se funda en la imaginación y lo que un hombre se imagina de sí mismo. Una persona, por ejemplo, que se imagina ser buena, amigable, hace de ello su propósito para ser aún más bondadosa. Esto es, toma como punto de partida una imagen de sí misma, y todas las imágenes de nosotros mismos derivan de la imaginación. Además, el propósito imaginario acompaña necesariamente el trabajo imaginario sobre sí. Las gentes suelen imaginarse que se observan y trabajan sobre sí mismas, y es pura imaginación. En realidad, no se observan ni trabajan sobre sí. Tercero, están los propósitos verdaderos. Hay una sola fuente posible de propósitos verdaderos. El propósito verdadero debe tener su origen en el propio estudio de sí en relación con las instrucciones impartidas por el trabajo. Si un hombre se estudia a sí mismo siguiendo la línea establecida por el trabajo, llegará eventualmente a discernir cuál debe ser su verdadero individual propósito. Es preciso recordar que en el trabajo el propósito de un hombre no es el de otro. Aunque el método del estudio de sí es en el trabajo el mismo para todos, es claro que el hombre número 1 cuyo centro de gravedad reside en el centro instintivo o en el centro motor tendrá que trabajar sobre sí de un modo diferente que el hombre número 3 cuyo centro de gravedad está en el centro intelectual. Cada uno de ellos, para llegar a ser equilibrado, de modo que todos los centros sean igualmente usados, parecerá moverse en dirección opuesta. Pero el propósito supremo del trabajo, despertar, será el mismo para todos. Al principio, los propósitos inventados son necesarios porque nos permiten ver cuánto cuesta mantenerlos y qué mecánicos somos, sin darnos cuenta de ello. Por ejemplo, un hombre resuelve no sentarse hasta las 6. Desde luego, este es un mero propósito inventado. Pero si intenta cumplirlo, observará cuántas voces diferentes y contradictorias hablan en él, y empezará a descubrir que no es un solo yo sino muchos yoes, y muchas otras cosas que el trabajo le enseña, de las cuales aún no se ha dado cuenta en la experiencia práctica. Porque si un hombre, si una mujer, no aplican el trabajo a sí mismos nunca progresarán, y esto es muy natural. Para experimentar, y así, empezar a comprender el trabajo, la observación de sí es absolutamente necesaria. El propósito inventado es una ayuda artificial para facilitar la observación de sí en las primeras etapas. El propósito imaginario es inútil, a menos de poder observar y descubrir lo absurdo que es, si se lo compara con el conocimiento directo de uno mismo, logrado por una observación de sí imparcial, y la especial y quieta memoria que es consecuencia de ella. El verdadero propósito, como se dijo, se origina en el estudio de sí. Cambia, en las diferentes etapas del trabajo, porque lo que se hizo ya no es más necesario. Cada etapa abre una etapa ulterior, como ocurre en un viaje. Así el verdadero propósito cambia, aunque algunas cosas siguen siendo las mismas. Un hombre, por ejemplo, debe siempre recordarse a sí mismo, aunque su manera de hacerlo pueda cambiar. Al principio, por medio de la observación de sí, comprende la imposibilidad de recordarse a sí mismo, y percibiendo todo lo que el trabajo dice sobre la necesidad de alcanzar el tercer estado de conciencia, que es el único en que podemos ser ayudados, su propósito radica en hallar por sí mismo, que es el recuerdo de sí.
Esto tiene su origen en el estudio de sí mediante la observación porque ha visto que está dormido y no se recuerda a sí mismo. Este es un propósito verdadero porque se funda sobre la enseñanza del trabajo, y lo que descubrió por sí mismo a la luz del trabajo y el discernimiento que adquirió. En este caso, dicho hombre puede esperar resultados. Pero un hombre que siempre se hace propósitos inventados sin ninguna relación con lo que necesita para despertar no puede esperar resultado alguno. No sabe pedir, y a no ser que sepamos pedir, no recibimos cosa alguna. Cuando descubramos lo que nos induce a dormir, estaremos más próximos a la posibilidad de pedir correctamente, esto es, tener un propósito verdadero. Porque el propósito es, en realidad, una súplica que deseamos ver satisfecha.